Vamos a empezar entonces con el avance de la segunda unidad, con la parte teórica, que tiene que ver con el acceso remoto, ¿ya? Entonces, en lo que es acceso remoto, hay básicamente todos los servicios que trabajemos son un tipo de acceso remoto, ¿ya? Porque nos permiten acceder a algún recurso que no está ubicado, ese servicio nos permite acceder a algún recurso que no está ubicado en nuestra red, ¿ya? Eh, Antes de seguir con esto, le habíamos dado una mirada a lo que era el LibreOffice, ¿sí o no? Sí. Ya, perfecto. Sigamos con esto. Entonces, ¿por qué se llama acceso remoto? ¿Ya? Porque nos permite, como les decía, acceder a algo que está disponible en otra computadora a la cual no tenemos acceso físico. O sea, no podemos sentarnos delante de la computadora, usar su teclado, su mouse y ver su pantalla propia, ¿ya? Y lo hacemos a través de una conexión de red que puede ser local o puede ser externa, ¿ya? Entonces, por eso se llama acceso remoto. Acceso significa llegar, alcanzar, y remoto quiere decir que no lo tenemos cerca, pues eso es acceso remoto, ¿ya? Normalmente en un acceso remoto se ven implicadas varias cosas, ¿no? No solamente la computadora A y la computadora B, sino también se ven envueltos varios protocolos de comunicación, las computadoras, como le decía ella hace un momento, y algunas aplicaciones que se encargan de hacer el trabajo de comunicarse, de comunicar nuestras computadoras utilizando ese conjunto de protocolos, ¿ya? Cada uno de estos servicios de acceso remoto tiene diversos sistemas de seguridad. Algunos son muy blandos y otros son más estrictos en los controles de seguridad que tienen, ¿ya? Entonces, en resumen, para poder tener acceso remoto de una máquina A una máquina B, ambas máquinas o ambos dispositivos, como quieran llamarle, porque no necesariamente va a ser computadora y computadora, puede ser celular y computadora, puede ser tablet y celular, dependiendo si tienen cómo conectarlo. En este caso, ambos dispositivos deben tener el software necesario para poder realizar la comunicación entre ellos, ¿ya? En ese sentido, uno de los dos dispositivos va a ser el servidor, el que da el servicio, el que me permite acceder al recurso, y el otro dispositivo va a ser el cliente, o sea, el que demanda, el que pide el recurso que dispone ese servicio, ¿ya? Entonces, eso es necesario cuando trabajan con servicios de acceso remoto. Hay varios servicios de acceso remoto, de los que vamos a ver particularmente en esta unidad son los servicios de SSH, escritorio remoto, algunos de los servicios de escritorio remoto y una de las implementaciones de FTP, ¿ya? El SSH, por ejemplo, es una implementación de un protocolo y también a la vez de los programas que implementan ese protocolo. Y en general van a pensar que estoy repitiendo el mismo concepto de antes, ¿ya? Eh, pero como es un tipo de acceso remoto, me permite acceder de forma remota a través de una red local o externa a otra computadora desde mi computadora, ¿ya? Entonces, esa es la cuestión. Normalmente este tipo de servicios lo que permite es que ustedes puedan acceder, por ejemplo, por una consola de comandos, a ejecutar comandos en la computadora remota. ¿Qué comandos van a poder ejecutar ahí? Como me permite acceder a esa computadora remota por interfaz de consola, entonces yo voy a poder ejecutar todos los comandos que el usuario que esté usando tenga permitido ejecutar. Si no tengo permitido ejecutar muchos comandos, no me va a dejar, ¿ah? Otra característica que tiene
que algunos lo llaman como que una simulación de escritorio remoto, que ya vamos a ver qué es que a través del servicio SSH, si ustedes acceden desde una máquina que tiene soporte para el sistema de ventana X y acceden a otra máquina que también tiene soporte para ese sistema de ventanas X, normalmente esos sistemas operativos que soportan eso son los GNU Linux, son los Debian, son más o menos bajo la misma idea, ¿ya? Les permite no solamente conectarse por consola de comando, sino que ustedes se conectan por la consola de comando y una vez están en la otra máquina pueden agarrar y ejecutar el comando que lanza un programa que tiene interfaz gráfica. Y entonces, en vez de lanzarse esa ventana en el monitor de la máquina a la que están ingresando, se va a lanzar en la ventana de ustedes. ¿Ya? Esa es una de las funcionalidades o de las ventajas que tiene usar SSH, ¿ya? Entonces, es una gran ventaja y es muy utilizada el SSH para cuestiones administrativas, tanto en modo consola, también como en modo gráfico, siempre y cuando haya soporte para el sistema de ventanas X que manejan generalmente los sistemas operativos que están basados en GNU Linux, ¿ya? Además de eso, de poder hacer esas tareas, el SSH también permite hacer copia de archivos. Yo puedo usar el SSH para desde mi máquina cliente llevar archivos a un servidor. El servidor obviamente tiene que tener el servicio SSH activado. O puedo hacer al contrario, desde mi máquina cliente traerme archivos que hay disponibles en el servidor usando el servicio SSH. Entonces esa es una de las ventajas que se pueden tener o que se pueden trabajar con SSH, ¿ya? Entonces, normalmente en sistemas operativos como el de CentOS, que es un GNU Linux, lo que se usa es un software que se llama OpenSSH. Ese OpenSSH es una implementación, una alternativa de código fuente abierto, o sea que ustedes podían descargarse el software y ver qué le pueden cambiar. Con un tipo de licencia BSD, ya pueden averiguar qué es ese tipo de licencia, que implementa el protocolo SSH y dispone de las aplicaciones de servicio y cliente elementales para poder trabajar con el servicio. Entonces, normalmente cuando trabajan con GNU Linux, instalan una versión OpenSSH, ¿ya? Una implementación de software libre de código fuente abierto, ¿ya? En CentOS 7, que es el que ustedes van a trabajar, cuando instalan OpenSSH, incluye ¿qué aplicaciones? El protocolo SSH, el SFTP, que es para copiar también, y el SSP, que permite copiar. El SFTP es una versión propia del SSH de la implementación del protocolo FTP, pero asegurado, ¿ya? Si ustedes han hecho la instalación de su máquina virtual tal cual yo les indiqué en la guía y en el tutorial, entonces ya tienen el SSH instalado. Por eso es que en su guía yo les hago notar y en el tutorial que les voy a disponer también les hago notar que no es necesario hacer esos pasos si ustedes marcaron una determinada casilla que es la que les decía de Management Remote, que les decía que podían administrar remotamente su máquina virtual, ¿ya? Entonces, si ustedes marcaron esa casillita, ¿ya? Entonces ya instalaron el SSH y ya le dieron todos los permisos y accesos necesarios para que su servidor CentOS tenga ese servicio habilitado. Si recuerdan bien, decía Remote Management for Linux. Si se aseguraron de marcar esa casilla, entonces ustedes ya han instalado el SSH, está corriendo y no tienen que hacer esos pasos que hay en su guía que dice cómo habilitar SSH. ¿Quiénes tienen que hacerlo? Tienen que hacerlo los que no marcaron esa casilla, por lo tanto no tienen SSH habilitado, ¿ya? Ahí, en las primeras 3 o 4 unidades, esta es la segunda, yo les digo, ¿no? Cómo darle permisos al puerto o al servicio en el firewall, cómo habilitar el servicio, cómo iniciar el servicio manualmente cuando no está de inicio automático, porque ya a lo último directamente le digo,
hay que habilitar, entonces ustedes ya tienen que saber cómo habilitar. Lo único que les doy ahí en las últimas unidades es el nombre del servicio. Entonces eso tienen que ir aprendiendo, ¿ya? Algunos parámetros de configuración. Ustedes tienen en su guía, por ejemplo, cómo cambiar el puerto. Normalmente el puerto en el que trabaja SSH es el 22. Algunas empresas por cuestiones de seguridad lo cambian a otro y solamente a sus usuarios autorizados le dicen, bueno, tenemos SSH pero trabaja en este puerto. O sea que cuando te vas a conectar, vas a trabajar conectándote a este puerto, si no, no te va a dejar. ¿Ya? Entonces, otros parámetros que ustedes tienen ahí es parámetros para ver si permiten al root conectarse a su máquina CentOS, por ejemplo, en este caso, con el usuario root. Si les ponen que no, no les va a dejar, tienen que conectarse con otro usuario y ya una vez estén conectados ahí cambiarse al root, que se puede hacer. Pero en ese caso necesitarían como un doble login, uno para conectarse con el usuario que está permitido y otro para cambiarse al root, ¿ya? Entonces, después van a tener parámetros como el login grace time, ¿ya? Que básicamente les dice cuál es el tiempo que se demora la pantalla de login, o cuánto tiempo espera, si quieres, la pantalla de login para que ustedes se autentiquen. Luego de eso, normalmente, si, aunque lo hagan bien, les dice falló. Y así como ese, van a tener parámetros para establecer un banner de bienvenida para cuando hay logueo por consola, para decir cuáles son los usuarios autorizados, los usuarios denegados, ¿ya? Para definir el número máximo de usuarios conectados simultáneamente. Entonces, eso lo van a poder trabajar en el archivo de configuración de SSH en CentOS. Ese archivo esos parámetros de configuración, perdón, si lo leen en su guía, estoy seguro que lo he puesto, les dice que se llama sshd-config y es un archivo que está grabado en el directorio /etc/ssh, ahí está ese archivo, ¿ya? Entonces ahí pueden jugar con esos parámetros que les he comentado, ¿ya? En el tutorial que les voy a dejar, ahí les muestro cómo conectarse por SSH y cómo hacer copias. De todas maneras, conmigo vamos a hacer algunas prácticas, sobre todo de la copia. Aquí en la presentación les pongo algunas ventajas y qué se necesita, aunque ya les había comentado. Ventaja, la conexión es segura, o sea que no cualquiera puede leer lo que ustedes escriben en una consola a la cual están conectadas por SSH, ¿ya? La mayor ventaja es que al conectarse por consola les va a permitir interactuar con otros comandos que ya hay en la máquina remota, o sea que es como si lo tuvieran en su máquina real, pero todo se está ejecutando en la máquina lejana, ¿ya? Entonces, haciendo un resumen de lo que se necesita en la máquina remota, conexión de red con la máquina de ustedes, ¿ya? Y ya sea local o por internet, ¿ya? Y la otra, necesitan tener el servicio SSH habilitado. En CentOS, el servicio SSH se llama OpenSSH Server, ¿ya? En la computadora cliente necesitan algún programa cliente que con soporte en SSH, ¿ya? En Windows, normalmente seguro que han utilizado como cliente PuTTY, que también hay para Linux, o tal vez para copiar, por ejemplo, han de haber usado WinSCP, que es un programa que usa SSH para hacer copias, de llevar archivos a una máquina o traer archivos a otra, siempre y cuando esa otra tenga servicio SSH habilitado. En CentOS, el cliente que tienen que instalar para que funcione bien en la consola, como cliente, se llama OpenSSH Client, ¿ya? Eso para que lo tomen en cuenta. Hay una bitácora del servicio. Son dos archivos, ¿ya? Que ustedes lo van a poder encontrar en el directorio /var/log, ¿ya? Si no lo pueden recordar o no lo quieren escuchar de la grabación que estamos haciendo ahorita, pueden verlo en su guía. Creo que les he puesto un acápite que dice bitácoras del servicio SSH. Entonces ahí van a poder ver que son dos archivos que pueden consultar para ver si es que hay algún problema con ese servicio. Uno se llama Secure se escribe con S, y el otro es Messages, con G y con doble S, ¿ya? Esos archivos están, como les decía, en el directorio /var/log, ¿ya? Entonces, por si quieren ustedes monitorear algo, ¿ya? Eso como servicio SSH.
El escritorio remoto igual es otra tecnología para acceso remoto, pues se llama escritorio remoto. ¿Cuál es la diferencia o por qué se lo llama escritorio remoto y no simplemente acceso remoto? Esta tecnología lo que hace a ustedes les permite desde su computadora trabajar en otra computadora que está lejana, pero utilizando su escritorio que está habilitado en la otra computadora. Entonces van a poder trabajar cómodamente como si estuvieran ahí sentados frente a su monitor con la interfaz gráfica, ¿ya? Entonces hay muchas implementaciones o protocolos de comunicaciones para escritorio remoto. Dos de ellos vamos a ver que son el BNC y el XRDP. Pero hay otros como por ejemplo el ICA, que significa Independent Computing Architecture, ¿ya? O algo así como arquitectura de computación independiente. Después está igual el AIP y algo que no estoy mencionando acá, que ya ¿por qué no lo menciono acá? Porque lo mencioné en lo que era SSH, que es el sistema de ventanas 11, el X11, que con SSH ustedes pueden utilizar. No utilizan exactamente para levantar un escritorio remoto, pero sí lo utilizan para lanzar aplicaciones que están disponibles en la otra máquina y que aparecen en su escritorio local o se muestran en la ventana de su escritorio local para que ustedes puedan trabajar en él, ¿ya? Entonces, como les decía, una de las tecnologías de escritorio remoto que hay es el VNC, ¿ya? Vamos a ponerlo ahí nomás. Ese VNC es una implementación de software libre. No se olviden, software libre no implica necesariamente gratis. La versión original del VNC ya se hizo pago, ya no lo pueden obtener gratis, pero cuando ustedes compran el software, deberían poder acceder a los fuentes, por eso se llama software libre, ¿ya? Pero hay otras versiones que nacieron a partir de una versión del VNC original, que siguen siendo gratuitas y una de ellas es la que nosotros vamos a utilizar, que se llama Tiger VNC, ¿ya? Al menos la versión del servidor, en el caso del VNC original, ya es pago. Los clientes, hay muchos clientes para VNC que usted va a poder instalar tanto en Windows como en Linux de manera gratuita. En Linux, por ejemplo, un cliente, aparte del servidor Tiger VNC, hay un cliente que se llama Vinagre. Ese Vinagre sirve para conectarse por VNC, por SSH a una máquina remota, ¿ya? Entonces ya tendrían un cliente para conectarse por el VNC. Si van a trabajar con VNC en CentOS, entonces necesitan sí o sí instalar el Tiger VNC Server, que es el software para poder habilitar el servicio. Una particularidad que tiene el VNC es que no lo pueden habilitar como servicio automáticamente. Hay que crear un archivo de configuración en una carpeta particular, que yo les he puesto en la guía esos pasos a seguir, solo que normalmente no se los pido en la materia para que me lo presenten. ¿Por qué? Porque como están trabajando, por ejemplo, con VMware Player, y han visto que el VMware Player me permite, como es simulada la máquina, me permite cambiar los tamaños de la ventana. Cuando habilitan como servicio el VNC Server, ya como servicio, o sea, para que levante solito y usted no tenga que levantarlo manualmente, como se explica en los tutoriales que les voy a dejar, pues lo deja como que no pueden estirar la ventana cuando levanta como servicio. Lo que sí hay que hacer, o sea que lo levante como servicio manualmente, hay que darle permiso en el firewall al puerto o a los puertos que quieran habilitar VNC. Otra característica del VNC es que para cada escritorio remoto me permite trabajarlo en un puerto. Yo puedo habilitar el puerto 1 en un escritorio, el 2 otro y así sucesivamente. Puedo habilitar más de un escritorio remoto para el mismo usuario, o puedo habilitar varios escritorios remotos, cada uno con usuarios diferentes. Entonces, si yo habilito 5 escritorios remotos, quiere decir que estoy utilizando 5 puertos. Esos 5 puertos hay que darle permiso de firewall, ¿ya? Porque si no, no me va a dejar pasar. El inicio del VNC de forma manual es con el comando VNC Server, en el que se especifica en qué puerto
va a trabajar y por lo menos es deseable que ustedes establezcan la resolución con la que se va a abrir ese escritorio remoto, porque si no sale chiquitito y bastante incómodo, ¿ya? Eso para que lo tomen en cuenta. Entonces, como les decía, en Windows pueden instalar el VNC Viewer, hay más de una versión de VNC Viewer, como cliente de VNC. En CentOS pueden utilizar Vinagre para conectarse a VNC. Y ese mismo Vinagre, aparte de tener una instalación, una interfaz gráfica, podrían usar aparte uno que se llama VNC Viewer, que es un comando que viene con el instalador de consola de VNC, en este caso Tiger VNC, que pueden por comando decirle que quieren conectarse a un VNC, a un escritorio VNC, y especifican el puerto, le va a pedir la contraseña y les va a dejar conectarse. ¿Ya? Eso para que lo tomen en cuenta. Algo que quiero que aprendan y lo vamos a ver en la clase de consulta, por eso les voy a dejar los videotutoriales, es cómo ver qué puertos VNC, qué escritorio remoto VNC hay habilitado y cómo yo puedo bajar esos escritorios remotos. No les aconsejo tener los escritorios remotos de VNC habilitados o corriendo todo el tiempo, porque como están virtualizando y a veces tienen recursos escasos, va a hacer que su máquina virtual se ponga muy lenta. Entonces, por eso, cuando me vayan a presentar esta tarea, yo les voy a pedir que no vengan habilitados y que en el momento de la presentación ustedes me van a tener que habilitar, ¿ya? Solo para mostrarles que funciona y que lo saben hacer. El otro servicio se llama XRDP. Básicamente el XRDP o el otro tipo de escritorio remoto que vamos a ver es esta implementación del protocolo RDP de Microsoft. Microsoft tiene una implementación de Remote Desktop Protocol, se llama, que ya viene con un programa cliente por defecto en los Windows que ustedes instalan, pero pueden habilitar el servicio de tal manera que podrían acceder desde otra máquina a su escritorio Windows siempre y cuando estén conectados. ¿Ya? Entonces, en CentOS, esa implementación de RDP se llama XRDP, porque es una versión de software libre, normalmente habilitada para trabajar en sistemas operativos tipo Unix. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a habilitar ese software para poder conectarnos desde otra máquina utilizando ese protocolo, el protocolo RDP. Y para probarlo, por ejemplo, vamos a usar una máquina Windows donde ya viene instalado el cliente. Todos estos servicios que les estoy nombrando trabajan en una arquitectura cliente-servidor, o sea que necesitan software instalado en una máquina como servicio y necesitan cliente instalado en la máquina desde donde van a acceder. El otro servicio que vamos a ver en esta unidad es el FTP, que es un protocolo para transferencia de archivos. Y ustedes dirán, pero si yo tengo SSP, ¿para qué? En SSH, ¿para qué quiero el FTP? Entonces que hay muchos usuarios que prefieren utilizar el FTP porque hasta cierta versión los navegadores inclusive venían con cliente FTP. En el navegador en el explorador de Windows, en el cual ustedes ven sus discos duros y entran a sus carpetas, es muy fácil utilizarlo para poder conectarse a un servicio de FTP, ¿ya? Y de esa manera, ya sea utilizando los dos puertos que habilita el FTP, que son el 20 y el 21, poder conectarse a una máquina que tiene habilitado el servicio para traerse archivos, si es que está permitido, o para llevar archivos, si es que está permitido. Entonces, hay una mayor flexibilidad con este servicio. ¿Por qué? Porque una vez el servicio usado mucho más antes que el SSH, ¿ya? La implementación del servicio en CentOS que nosotros vamos a usar se llama DSFTPD, que significa algo así como Very Secure FTP Daemon, algo así como demonio muy seguro FTP, o demonio FTP bien muy seguro, ¿ya? Porque les da la capacidad de trabajar con un FTP sencillo o con un FTP asegurado. En su guía van a ver cómo, en los tutoriales yo les he puesto cómo instalarlo el servicio, qué puertos hay que dar permiso y cómo habilitarlo para que funcione sin ningún problema en sus CentOS. También en su guía les he dispuesto algunos parámetros para que jueguen con su servidor, para que, por ejemplo, vean si van a permitir conexiones anónimas, porque por defecto normalmente se permite. Normalmente se habilita conexiones anónimas para darle acceso a una carpeta pública, una carpeta a la que accede todo el mundo, en la que normalmente se tiene acceso solo de lectura.
¿ya? ¿Qué quiere decir? En donde ustedes pueden solamente copiarse archivos y no pueden modificar ni nada en esa carpeta, ¿ya? O en esas carpetas que hay ahí dentro, ¿ya? Otras cosas que le van a permitir o parámetros que van a tener, por ejemplo, es para establecer si permiten escribir o no permiten escribir en carpetas, sobre todo las que no son de la carpeta del acceso anónimo. Van a poder establecer banners similar como lo hacen en SSH. Van a poder establecer quiénes pueden acceder o no al servicio. Parecido también como se lo hace en SSH. La gran diferencia es que el FTP está limitado solamente a la copia de archivo, a transferir archivo. Ese es su fin. En cambio, el otro es una conexión que, aparte de permitir copiar o llevarse o traer archivos, permite acceder ya sea a través del sistema de ventanas X o mediante consola de una máquina a otra. ¿Ya? Eso como resumen para lo que es en esta unidad 2. ¿Ya? Prefería hacerlo hoy porque no estoy en conocimiento de cómo va a ser la cuestión el día viernes. ¿Ya? Les voy a dejar los videotutoriales de esta unidad. Quiero que los vayan viendo y haciendo para que la siguiente clase que tengamos, sea viernes o sea miércoles, tengamos la clase de consulta, porque la posterior clase va a ser la presentación de estos servicios funcionando. Ya les voy a poner una descripción de qué es lo que quiero que me hagan en la plataforma para que ustedes tengan una guía de que me presenten lo que yo les voy a pedir y no simplemente creen que deben tener hecho. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿No hay? No, Ingeniero, Inge. Bueno, yo tengo, ¿sí? la guía, usted se refiere al video, ¿no? Al No, tutorial. esos son videotutoriales ya de configuración de determinados servicios, o por ejemplo la instalación de CentOS o de SSH si es que amerita, o de FTP. Esos son videotutoriales que van de apoyo a la guía. En la guía hay teoría y también explicación de parecida a lo que hay en los videotutoriales. ¿Ya? La guía es un PDF que yo les he dejado ahí en la plataforma. Fíjense, si no está en la unidad de inicio, me avisan para que se los pongan. ¿Ya? No hay, ingeniero. A ver, vamos a ver. Nos vamos a asegurar ahorita. ¿Alguna consulta más mientras verifico eso para que no grabemos algo que no necesitan tener ahí? Otro sería con lo de la red. ¿Qué Otra pasó? consulta es ahí en el video, en el video que donde instalamos la máquina, Ujú. donde nos enseña a instalar la máquina, digamos, usted pone una configuración para el laboratorio. Sí. En cambio, Ya, ustedes pero ahora, fíjense, todos los que han presentado han puesto una configuración para su casa. Por eso que yo les aclaraba, si no van a trabajar en el laboratorio, no hagan esa configuración del laboratorio, porque son configuraciones con IP dentro de la red de laboratorio. Entonces, si no van a hacer eso, deberían usar una configuración propia de la red donde van a estar trabajando. ¿Está bien? Sí hay guía de la materia en inicio, en la sección de inicio. Aquí yo lo estoy viendo, entonces no me pueden decir que no está. Sí, ¿Ya? está, Inge. Sí está, ¿no? Sí. ¿Eh? Entonces la guía tiene teoría y un poco de explicación práctica. Y los videotutoriales son para que estas clases las clases prácticas sean de consulta y no tengan que yo volver a hacer lo mismo que les he hecho en los videotutoriales para que ustedes tengan tiempo de verlo y luego en las clases, venga, yo no pude hacer esto, yo no entendí esto, no me salió esto, para que yo les ayude en esas clases de consulta. Ustedes, yo les voy a pedir que me presenten estas cosas. Entonces vean los videotutoriales, sigan la guía y anótense qué es lo que no entienden o qué es lo que no les funciona, qué les da error, para que en las clases de consulta yo les ayude. Y aparte, eso les va a servir como participación en clase, que les da puntos, ¿no?
¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. ¿Algo más? Bueno, vamos a quedar ahí entonces. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Ya?